ese no es el tema. ¿Cómo vencer al enemigo? ¿Cómo vencer al enemigo? Y estábamos mirando una forma de vencerlo a través de una experiencia que tuvo ¿quién? David. Con Goliat. Goliat era un soldado terrible del pueblo filisteo. ¿Qué tan grande era? 3 metros. Casi 3 metros. Era un gigante. Era una tierra de gigantes, ¿correcto? Y estaba atemorizando al pueblo de Israel. Y estaba diciéndoles que enviaran a alguien a la batalla con él. Y aquel que venciera se convertía en señor del que perdía. Y el que perdía se convertía en siervo y esclavo del que ganaba. ¿Cuánto tiempo duró? 40 días. No solamente provocando a Israel, no solamente amenazándolo, intimidándolo, sino que también blasfemaba ¿de qué? Del Dios de Israel. ¿Sí? Y ustedes y yo sabemos que el Dios de Israel es el Dios que creó el cielo y la tierra. Amén. No cabe la menor duda. Y que ese Dios es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, la palabra nos enseña que en el escenario aparece ¿quién? David. Que era quien un muchacho, póngale usted 17, 18 años. Era todavía un adolescente. ¿Sí? Y él llega llevándole la comida a los hermanos. Porque supuestamente los hermanos habían estado batallando, ¿cierto? Pero los hermanos estaban batallando. No. Tanto los hermanos como el rey Saúl estaban atemorizados. Y mirábamos cómo Saúl no era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque era un hombre implacable con su pueblo, pero se acobardaba ante sus enemigos. Ahora, ese enemigo era un gigante, ¿no es cierto? Y esos gigantes vienen apareciendo en la Biblia desde la época en que Moisés envió a los espías, ¿cierto? ¿Qué fue lo que eran los espías? Esa gente es muy grande. Somos como langostas al lado de ellos. Eso, conquistar la tierra prometida, es un imposible, Moisés. Pero hubo dos que dijeron, no, ¿cómo así? Pueden ser muy grandes esos gigantes, pero los comeremos como pan. ¿Quién dice amén? Amén. Dile un aplauso al Señor. Ahora, escuchen muy bien esto. En este tiempo, por ahí la persona más alta, ¿cuánto mide? 2 metros 20, 30, 2 metros 40, 2 metros 50, 100 por mucho. El más grande. Pero en esa época eran gigantes de verdad. Entonces usted puede decir, esa palabra no se aplica para mí, porque en este tiempo no hay gigantes. Ahora, uno va a las iglesias y le hablan acerca de gigantes. Hay gigantes emocionales, hermano. Escuche bien esto. No más recocha, vino a recochar. Viene a escuchar la palabra, correcto. A uno le dicen hay gigantes emocionales. Entonces la angustia es un gigante. La tristeza. Yo quiero decirles algo hoy. Los gigantes emocionales no son gigantes, hermano. Nosotros los vemos como gigantes. Nuestra alma es muy melancólica, hermano. Entonces viene cualquier recuerdo y permitimos que nos sumerja en una profunda tristeza, que es lo que hoy se conoce como depresión. ¿Es así o no? Y la persona se ensimisma en esa tristeza profunda y no sale de allí. La persona puede llegar a un punto en que ni sale del cuarto, no quiere comer, no quiere vivir, y si se deja arrastrar por eso, la persona termina como quitándose la vida. Le digo una cosa, eso es lo que el enemigo quiere. Que usted vea cosas que no son tan grandes, veanlas inmensamente grandes. Yo le digo una cosa, puede que en este tiempo no haya gigantes como los que David enfrentó,
Pero si usted pudiera ver el mundo espiritual, la palabra de Dios nos dice en Efesios, capítulo 6, que nuestra guerra es espiritual. ¿Correcto? Tenemos guerra contra principados, gobernadores, potestades, huestes de maldad, dice la palabra. Y si usted lo mira, son estructuras espirituales, ejércitos espirituales que pueden ir desde un duende, porque existen los duendes, que son demonios de bajo tamaño. Y hay demonios tan grandes como una montaña. Porque los ángeles que Dios creó tienen esas dimensiones. La palabra habla de un ángel que es tan alto que las nubes le cubren su rostro. ¿Cómo le parece? Hay ángeles que son grandes como esta casa, como un edificio. Entonces, en el mundo espiritual sí hay gigantes. Esos seres son seres espirituales que tratan de traer perturbación a la vida de la persona. Pero son tan pequeños, la gente le corre a ese tipo de cosas. Vi un duende y salen corriendo. El ser más poderoso de las tinieblas se llama Satanás. ¿Correcto? Es el ser más poderoso. ¿Sí? Pero en medio de todo ese conjunto de seres, hay seres de todos los tamaños. Hay demonios que dominan países. La palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, que cuando estaba el profeta Daniel, dice la palabra de Dios que él tuvo que hacer un ayuno de 21 días. Y ese ayuno de 21 días tuvo que hacerlo porque había una potestad, había un ser espiritual que se llamaba el Principado de Persia, que se oponía a la obra que Dios quería hacer. Dice la palabra que Daniel ayunó para poder abrir un camino entre él y el reino de los cielos. Porque eso tiene que saber que el reino de las tinieblas aparece sobre todo en el segundo cielo, en un segundo cielo que está por encima de nosotros, que está lleno de demonios, que se conectan por medio de túneles espirituales con la tierra. Yo quiero explicarles algo. Si usted viaja a Europa, allá hay castillos y templos que los construyeron los templarios, que eran monjes guerreros, ¿sí? Que peleaban por Roma, por la iglesia romana. Ellos construyeron templos y construyeron catedrales en lugares de gran actividad, le llaman energética. ¿Ves? Los que creen en lo paranormal tienen una serie de instrumentos que los llevan a ese cierto tipo de lugares y detectan un movimiento anormal de las energías, le llaman ellos. Cuando una persona detecta este tipo de cosas, es porque ha llegado a uno de esos túneles que conecta el segundo cielo con el infierno. ¿Me entienden? Y esa es la razón por la que usted tiene que orar, para que a través de la oración que usted hace a Dios, ese segundo cielo ¡pam!, se rompa. ¿Me está comprendiendo? Es como si algo quisiera pasar de Júpiter a Marte. Entre Marte y Júpiter hay ¿qué? Un cinturón de asteroides. Si algo quisiera pasar de Júpiter a Marte, ¿qué tendría que hacer? Romper ese cinturón de asteroides. Nosotros con la oración, dígale a que está al lado, por eso es importante orar. Porque la oración con fe es la que rompe eso. Si usted quería saber por qué toca orar, es por eso. Porque cualquiera puede decir, pero Dios conoce lo que yo necesito en mi preocupación. Dios lo conoce, pero usted necesita orar. Dígale a que está al lado, orar. Y orar con fe. Porque la fe es la que hace que se rompa eso. Y cuando se rompe eso, la gloria de Dios
desciende sobre un túnel que Dios hace con su gloria. ¿Amén o no? Y cuando eso pasa, nosotros ya no nos puede afectar al entorno espiritual. ¿Me está comprendiendo? Eso hace parte de la guerra espiritual. Por eso cuando ustedes se reúnen en su cuarto secreto o se reúnen como intercesores, es para romper eso. Y le digo una cosa, usted tiene que perseverar en la oración hasta romper eso, hasta que usted sepa que la gloria de Dios viene, como pasó el viernes. Estábamos orando y eso no se rompía, pero comencé a orar yo y yo sabía que era lo que estaba pasando y yo no me detuve hasta que yo vi que se rompió ese celofán, que es lo que se llama los cielos de bronce. ¿Me está comprendiendo? Por eso David entendió que lo que estaba pasando no era simplemente un escenario terrenal, hermano. Era una guerra espiritual a la que tuvo que acudir con la mayor de las fuerzas que tiene Dios en sus manos, que se llama el Espíritu de Dios. Amén. La palabra de Dios nos enseña que no es con espada ni con ejército, es con el Espíritu Santo. Amén. Aquí, ¿quién quiere que Colombia esté tomada por Jesucristo y su poder? Amén. ¿Cómo lo va a lograr? Orando. ¿Peleando en internet? Amén. ¿Sí? ¿Así va a lograr cambiar este país? No lo va a lograr. No lo va a lograr. Usted quiere que Jesucristo se tome este país, tiene que orar. Ahora, escuche esto, querido hermano. Usted quiere que Jesucristo se tome el poder en este país, pero usted ni siquiera ora por su casa. Es que, mire, yo le digo, y por su familia ni siquiera. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar, hermano? Mire, usted no se puede quedar con la simple intención de su corazón. Yo quiero que esto cambie aquí en el corazón, pero ni ora. Y tiene que orar con poder, hermano. Tiene que orar haciendo que se desaten las fuerzas del cielo. Y necesitamos como aliado el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no conquistamos nada. Ni siquiera nuestra propia vida puede ser conquistada sin el Espíritu Santo. Aquí la palabra nos enseñó que Samuel fue a la casa de ¿quién? De Isaí. Porque tenía que ungir a un nuevo rey para Israel, porque ese rey que tenían, Dios ya lo había desechado. Dios dijo, voy a conseguir uno mejor que este, porque este es terrible. Y había puesto sus ojos en un pastorcillo llamado David, hijo de Isaí, hijo bastardo de Isaí. Por eso en el Salmo 51 dice, en pecado me concibió mi madre. O sea que la madre fue una aventurilla que tuvo Isaí fuera de su matrimonio. Y como se sentía avergonzado Isaí, lo escondía allá con las ovejas. Era el más chiquito, era el menor de todos, el más insignificante, el que todos despreciaban, el más silencioso, el más humilde, el que menos alaraca armaba. Y usted lo puede ver hoy en día en la iglesia cristiana. Usted puede ver a super hiper megas pastores y apóstoles por televisión y usted cree que son grandísimos porque tienen todo un escenario a su favor y tienen toda una estructura a su favor, orquestas, grupos de coros, grupos ministeriales. Pero le digo una cosa, los grandes hombres de Dios usted ni siquiera los conoce. Están por allá en lugares remotos, llenos del poder de Dios. No en apariencia, sino de verdad, llenos del poder de Dios. Amén. Por eso cuando usted viene a este lugar, no se sienta mal. ¿Cuánta gente no le ha dicho, deje de ir a esa iglesia de garaje? ¿No le han dicho? Yo creo que algunos de ustedes sí le han dicho eso. Dele vergüenza. Una iglesia ilegal. Hasta eso han dicho. Ilegal, no, tenemos todos los papeles en orden y personalidad jurídica. ¿Usted quiere saberlo? ¿Me entiende? Pero no se sienta mal, porque esta iglesia puede ser un David. Y cuando David se presentó ante el rey Saúl, todos lo miraron y dijeron, pero este chiquitín, ¿a qué viene acá?
Los hermanos mayores, los 3 hermanos mayores le dijeron, lárguese de acá, mijito. Usted es un arrogante, le dijeron. Porque él dijo, yo puedo destruir a ese blasfemo. Yo lo puedo acabar. Lo menospreciaron y él dijo, y él sí sacó a la luz algo. Dijo, mire, ustedes me están menospreciando, pero yo quiero decirles a ustedes que allá cuando yo cuidaba las ovejas, por mis manos pasaron leones y osos. Que cuando trataban de comerse las ovejitas, yo las despedazaba con mis manos. Despedazaba a estas fieras con mis manos. ¿Con el poder de quién? Del Santo Espíritu. Amén. Usted no sabe, hermano, en qué escenario se está tejiendo la transformación de Colombia. ¿Está comprendiendo? Hace años, cuando nosotros estábamos cansados de ver el conflicto armado, nosotros oramos para que Dios, a través de lo espiritual, operara en lo natural. Y oramos en contra de la guerrilla, hermano. ¿Sí me entiende? Yo no soy, la verdad, las corrientes políticas a mí no me llaman la atención, no me gustan. Pero yo sé que en lo espiritual se gobierna lo material y oramos para que Dios le infligiera un castigo y juicio a esa guerrilla. ¿Y qué empezó a pasar? Vinieron esos golpes, le pusieron en jaque la guerrilla. Que pasó a ser una guerrilla prepotente, casi invencible, a una guerrilla reducida casi a la nada. Usted puede pensar, tremendo el ejército nacional. Claro, ellos fueron los intérpretes de todo este asunto. Pero le digo una cosa, por encima de todas las cosas era Dios obrando. Amén. ¿Quién le va a dar un aplauso al Señor? Amén. Dios obrando, hermano. Tienen que creerlo. Porque la guerra se gestó desde lo espiritual. Amén. ¿Amén o no? Y es desde lo espiritual que tenemos estas conquistas. Y es teniendo el Espíritu Santo donde tenemos estas conquistas individuales y generales, hermano. Amén. Entonces, David se presenta en el escenario. Y trataron de ponerle una armadura, la armadura de Saúl. Él dijo, no, rey, yo no estoy acostumbrado a esto. Quítenme esta cosa. No es al estilo suyo. De pronto David dijo, de pronto la cobardía que reúne esta armadura se me pega. Porque Saúl era un cobarde. En ese momento lo fue. Tal vez él venció ciertos enemigos. Pero ante el gigante Goliat fue cobarde. Y David dijo, solamente voy a hacerlo de la manera que yo aprendí. ¿Y llevó qué? Un callado. ¿Sí? ¿Y llevó qué? Una onda. Y llevó 5 piedras. 5 piedras. Que estaban guardadas en el saco pastoril. Piedras que habían sido piedras ovaladas. Que hablamos hace 8 días. Que son piedras que tuvieron que ser talladas por otras piedras. Y todo eso tiene un significado. Amén. Y fue ante Goliat. Y vamos a mirar. Capítulo 17 de versículo. Vamos a mirar del 45, correcto. Dice, entonces David dijo al filisteo. Amén. 17:45, ¿lo tenemos? Ayúdenle ahí a Angelita, por favor. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo. ¿Allá no tienen Biblias? ¿Quién se hace al lado de ellos para que puedan leer? ¿Miguel Ángel tiene Biblia? Uy, ¿cómo así? ¿Ninguno? Bueno, 17:45 dice, entonces David dijo al filisteo, tú vienes contra mí con espada. Creo que ustedes lo habíamos leído, pero vamos a volverlo a leer. Ah, bueno. Dice, pero yo voy tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Ahora, ¿qué características tienen la espada, la lanza y la jabalina?
Que son largas. que son largas, que son intimidantes. Y dice acá, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel. ¿Cuáles escuadrones está hablando? De los ejércitos gallinetas que estaban ahí detrás de David. De los ángeles, guerreros de Dios. O sea que David está diciendo, yo tengo a mi favor al Dios de los ejércitos, al Dios de los escuadrones. O sea, David sabía que él tenía a Dios a su favor y a todos los ángeles, como mirábamos hace 8 días, acerca de la lucha entre la luz y las tinieblas. Las tinieblas están conformadas por Satanás y sus demonios, y los impíos, porque la gente mala es como una especie de soldado de Satanás. Si usted pregunta a los brujos, satanistas, los hechiceros, los que practican vudú, los que practican animismo, espiritismo, adivinación, todos esos son siervos de Satanás, chamanes. ¿Me están entendiendo? Porque son gente que manipula lo espiritual de manera ilícita, con corazón perverso, ¿me entienden? El libro de Enoch, un libro muy respetado, enseña acerca de lo que pasó después de que la segunda rebelión se presentó, la rebelión de Génesis 6, cuando ángeles vieron atractivas a las mujeres de la tierra y decidieron renunciar a su divinidad y caer de la gracia de Dios para estar con ellas. Tuvieron relaciones con ellas y dice la Biblia que de ahí surgieron todos estos gigantes mitológicos que enriquecieron la mitología mundial en Grecia, en Asia. Cuando hablan de gigantes, de seres tremendos, de poderes tremendos, son esos los hijos de las mujeres y de los gigantes y de los ángeles, perdón. Pero el libro de Enoch nos enseña que estos ángeles enseñaron artes y ciencia del cielo, pero con corazón maligno a los hombres. ¿Está entendiendo? Se puede enseñar a utilizar un cuchillo para pelar papas, ¿cierto? Es para lo que se utiliza un cuchillo, para cortar y para pelar y para, ¿me entiende? Pero la gente puede utilizar un cuchillo para ¿qué? Para matar. Un cuchillo está para matar. De pronto un animal, tal vez. Pero quitar la vida de otra persona, no. ¿Me está entendiendo? Entonces estos seres enseñaron cosas ilícitas a los hombres. Entre otras cosas, le enseñaron el arte de la guerra y de la construcción de armas. Enseñaron a las mujeres a maquillarse, escucha esto. No lo digo yo, ese libro no. Y enseñaron la hechicería, dice el libro de la hechicería, que está muy ligada a lo que se llaman las pócimas. Los pueblos celtas de que invadieron Europa hace muchos años, muchos siglos, ellos tenían el famoso caldero. En las chozas, en las casas de los celtas, colgaba de un gancho un caldero, que es el que usted ve cuando usted ve brujas por televisión, las muestran en un caldero. Ese caldero es de los pueblos celtas, y allí cocinaban y también hacían sus pócimas. Si usted mira, por ejemplo, la historia de Asterix y Obelix, ¿lo conoce? ¿Usted se acuerda de eso? Era un muñequito bigotón y uno gordito bigotón que enfrentaban a los romanos. Ellos se tomaban una famosa pócima y se hacían como eso pasaba en la vida real. Los druidas, que eran los sacerdotes celtas, ellos preparaban las pócimas que le proporcionaban a las personas para ciertas cosas. A los soldados les daban pócimas para tener fuerza sobrenatural y en poder enfrentar a los romanos. Por eso, para los romanos fue muy difícil enfrentar ciertos pueblos. Los galos, por ejemplo, demoraron 200 años en conquistar las Galias. Pura historia de Roma. Se demoraron otro tanto en conquistar Hispania,
que es lo que conocemos hoy como España y Portugal. Y no lograron conquistar las Islas Británicas, porque se encontraron con pueblos muy fuertes, de características sobrenaturales, no convencionales, cosas que pasaban incluso en nuestro conflicto armado, guerrilleros, paramilitares y soldados que recurrían a los rezos, que recurrían a los chamanes, a los brujos, para darles fuerzas, como por ejemplo, que las balas no me toquen. Desaparecía el soldado frente al guerrillero y ¡pa, pa! Y el guerrillero no se moría. Puro trabajo espiritual, que fue enseñado desde que estos ángeles cayeron de la gracia. ¿Ahora usted está entendiendo cosas? Por ahí dicen que yo no creo en brujas, pero de que las hay, las hay. La hechicería es algo real. Es algo que Dios aborrece. Porque no es la forma correcta de utilizar el mundo espiritual. La forma correcta es dirigirse a Dios por medio de Jesucristo y que venga un poder santo a mi vida. Santo y justo, que es lo que viene de Dios. Amén. Entonces, estábamos mirando aquí, ¿no? De que las jabalinas, las lanzas y las espadas son intimidantes. Y él dice que viene en el nombre del Señor y el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado, dice acá. El Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a los animales del campo. Amén. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. También todos estos congregados sabrán que el Señor no libra con espada ni con lanza. Del Señor es la batalla y Él os entregará en nuestra mano. Amén. Ni con espada ni con lanza. Y eso se hizo efectivo poquito después. Dice, aconteció que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando al encuentro de David, este se dio prisa, dígale que está al lado, prisa, y corrió al combate contra el filisteo. Paremos ahí. Escuche esto. Cuando el enemigo viene contra usted tiene que tener prisa, más no angustia. Dígale que está al lado, prisa, más no angustia. Prisa. Si usted se angustia, pierde. Porque la angustia tiene que ver con miedo, con temor, con creer que eso me va a vencer a mí. ¿Me está entendiendo? Pero eso es un mal aliado. El aliado que necesitamos es la prisa, la celeridad. Que eso tiene que ver con discernimiento. Díganle que está al lado, discernimiento. Que es algo que solamente se logra en una conexión plena con Dios. Cuando usted está en la presencia de Dios, es cuando es capaz de detectar el enemigo que se acerca. Y cuando usted tiene ese discernimiento, entonces va a la prisa. Por ejemplo, si usted siente en su espíritu, cuando sale de viaje, por ejemplo, que hay un peligro de muerte, uno lo siente, que es lo que se llama como presentimiento, no miedo, presentimiento. Usted tiene que tener celeridad, prisa, para hacer que paremos el carro. Entonces le dice Esperanza Luis Humberto, mi amor, paremos el carro, vamos a orar. Entonces oran y reprenden espíritu de muerte, espíritu de accidente, espíritu de calamidad, espíritu de destrucción. Los atan, porque usted tiene, dígale que está al lado, usted tiene ese poder, y lo echa al abismo. Y cuando usted siente que el panorama cambia, porque es una capacidad que nos da el espíritu, entonces Esperanza le dice a Luis Humberto, mi amor, marchemos a una velocidad prudente, ¿me entiendes? Porque si nosotros oramos pero recurrimos a la imprudencia, entonces se pierde lo que se hizo, se le dan derechos al enemigo. ¿Me está entendiendo? ¿Me está comprendiendo o no? Yo sé que cuando uno compra carro, una de las cosas por las que uno pasa la fiebre, sí, así es, pero uno va aprendiendo la prudencia, ¿me entiendes? Y uno está atento a la voz de Dios. Que siento que me van a robar, ¿qué hay que hacer? Meterse debajo de la cama, ponerle 4 rejas a la casa
comprarse 5 pitbull y contratar 4 celadores con guacharacas, ¿sí? Hay que orar. Mire, yo le digo una cosa. La casa de ustedes en la ventana queda en toda una esquinita, ¿cierto? Atrás queda el caño ese que conecta con los barrios del sur. ¿Usted cree que los ladrones no podría hacer eso logísticamente tentador para los ladrones? ¿Cuántas veces lo han robado? Nunca. Amén, porque se ora para que nada pueda prevalecer sobre esa casa. Aquí yo salgo de viaje y oro para que ángeles queden aquí guardados. Que la persona que medio se le ocurra tocar la reja para robar la casa, o se le seque la mano o salga corriendo del miedo que le da. Amén. Que le da un aplauso al Señor. Amén. ¿Amén o no? Amén. Eso es lo que tenemos que entender y ese es el poder, escuche esto, que solo la iglesia de Cristo tiene. Amén. Así es. Nadie más lo tiene. Nadie. ¿Usted no ha escuchado de gente? Me han robado por 15ª vez. ¿No ha escuchado? Otra vez me tocó comprar el 10º celular. Oiga, mire, yo voy a cuanto lugar, hermano. A cuanto lugar usted no se puede imaginar de ir durante tantos años. En 38 años, que tengo yo casi 39, solamente me han robado una vez. Y me robaron fueron 14.000 pesos en un apretón de Transmilenio. De resto nunca, hermano. Llevando uno equipos, cámaras, teléfonos, dinero. Cuando usted está así, usted tiene que entender que usted va en nombre de los escuadrones del Dios viviente. Amén. Que le pagaron la prima. De la gente, no, voy a conseguirme a mis 4 primos para ir al banco. No, usted necesita ir con el Señor. Y cuando va al banco va interviniendo en el mundo espiritual. Ato todo espíritu de robo. Así es. Me vuelvo invisible ante cualquier propósito de Satanás de robarme. Escrito está, utilice la palabra. Escrito está, Jesucristo vino a deshacer las obras de Satanás, que son matar, robar y destruir. Y por cuanto soy de Cristo, no puede prevalecer ningún robo. Yo soy así, hermano. Amén. No necesita usted estar gritándolo, pero sí pronunciándolo con su boca. Amén. Y creyendo eso. Hay gente que vive con miedo a toda hora. Levanta las manos a Dios, llora en la alabanza y la adoración, pero le tiene miedo al chihuahua que está en la esquina. ¿Eso para qué, hermano? Vengo en el nombre del Señor de los ejércitos y le tengo miedo al pitcher de la esquina. ¿Me entiende? Veo cualquier indigente en la calle, me va a robar. No, usted no puede estar así. A toda hora cerrando las ventanas del carro. Porque todo el que limpia vidrios, el que vende dulces, el que vende chicles es un ladrón y un violador. Podemos estar en eso. ¿Qué es que la gente me odia? ¿Quién está a favor suyo? ¿Qué es que Satanás me quiere ver muerto? ¿Quién está a favor suyo? ¿Quién le da un aplauso al Señor? ¿Qué es que creo que me voy a morir? Hombre, el Señor dice, no morirás, sino que vivirás. Usted no se puede morir hasta que se cumpla el propósito de Dios en usted. Amén. Y mientras no se cumpla el propósito de Dios en usted, usted tiene que declarar esa palabra. No voy a morir. Amén. Que el diablo quiere verme arruinado. No, la palabra de Dios dice que soy prosperado en todo como mi alma prospera. Amén. ¿Amén o no? Usted que ata la miseria, ata la pobreza, ata el fracaso. Todos tienen que estar ustedes interviniendo en el mundo espiritual. Y así era David. Que me quiere ver enfermo. Todos los días hay que atar la enfermedad. Escrito está, dice la palabra, por la llaga de Jesús soy sanado. Que me quiere dar una gripa, usted puede poner mano en su cuello. Que me quiere dar tos, en el nombre de Jesús soy sano. Y orar hasta que usted sienta la mejoría. ¿Amén o no? Amén. Pero ¿qué es lo que hace la persona apenas se siente enferma? Ay, ¿cómo?
La EPS. Cita prioritaria. O se automedica. Lo que se le está desarrollando es un virus y se toma un antibiótico. Eso es hasta torpe. Porque los antibióticos no destruyen virus, destruyen bacterias. ¿Correcto? O se toma 4 acetaminofén. No, hermano. Primero recurre al poder de Dios. Amén. ¿Cierto? Y teniendo el poder de Dios y sanarlo, ¿para qué incurren otras cosas? ¿Está comprendiendo? Yo quiero que entiendan ustedes esto. Entonces sigamos. ¿Dónde íbamos? Vamos a empezar el 49. 49. Entonces se dio prisa y corrió al combate, o sea, se le adelantó al filisteo. Entonces David metió su mano en la bolsa. ¿En dónde? En la bolsa. La palabra de Dios dice, escucha esto, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La bolsa es como la representación del campamento de Dios. Cuando usted está en Cristo, usted está como en un campamento. ¿Usted estaba en un campamento? ¿Una carpa grande? Una carpa esa, no, una carpa grande. La palabra de Dios dice que el Señor Jesús en persona acampa alrededor de los que le temen. Dígale que está al lado de los que le temen. El Señor dice, no le tema a nadie, solo témame a mí. Se puede comenzar a discutir eso. ¿Y por qué habré de temerle a Dios? Hermano, es mejor temerle a uno al que creó el universo, ¿no? Usted mira los programas acerca del universo y todo lo que el universo representa y lo vasto que es el universo, ¿no le da a usted como temor de tener usted como aliado al que hizo eso? No le parece. Al que creó galaxias, al que creó el sistema solar. No le da a usted como, no sería como lógico temerle a alguien tan poderoso. Entonces a los que le temen están dentro del campamento, dentro de la bolsa. ¿Correcto? ¿Dónde estaban las qué? 5 piedras. ¿Cuántas sacó? Una. ¿Cuántas necesitó? Una. Y necesitaba una porque solamente tenía una ¿qué? Una oportunidad. Donde se descache, el gorila ese lo alcanza. Y después de que uno lo agarra a Goliat, ¿qué oportunidad hay? Ya que onda, pues, si Goliat lo tiene en el pescuezo, ¿para qué sirve la onda? ¿Para qué le sirve la onda a ustedes si ya la tiene Goliat en el pescuezo? Ya para nada. Porque la onda necesita distancia y aceleración. O sea, que esa piedra que él ha tomado tenga una distancia prudente y que la piedra tome aceleración. ¿De qué servía tener al ESMAD a 1 metro, Antonio, en la Nacional? No se podía porque ya era uno presa del bolillo y de la mazmorra. ¿Sí me entienden? Entonces, él se apresuró fue por esto. Tenía que adelantarse al gorilón del Goliat. Y tomó una piedra, dice acá. Y la arrojó con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. La piedra quedó clavada en su frente. Ahora, ahí hay varias cosas. Entonces hablamos de la piedra. ¿Quién representa la piedra? ¿Quién es la piedra? Cristo. Él es la roca inconmovible de los siglos. La piedra angular, dice la palabra. La piedra que destruyó destruyó la estatua de Nabucodonosor. ¿Sí? Es la piedra que vence a todos los enemigos de Dios. La piedra que cae sobre los adversarios de Dios y los pulveriza, dice la palabra. La diferencia entre los enemigos de Dios y los que estamos en su campamento es que los enemigos de Dios, sobre ellos cae la piedra. ¿Usted se puede imaginar una piedra de esas que ruedan para poner por Melgar, por Boquerón, que le caiga uno encima? ¿Cómo queda uno? Pasa un accidente de esos y cae sobre un carro, no hay nada que hacer.
Estamos hablando de toneladas encima de las personas. Pero la palabra de Dios nos enseña que a los que estamos con Él, nosotros somos edificados sobre la roca. Los enemigos están debajo de la roca, ¿cierto? Y nosotros somos edificados sobre la roca. Hay una gran diferencia. Amén. Dígale a que está al lado, usted crece sobre la roca. Amén. Entonces, ahora, tomó la onda. ¿Qué significa la onda? La onda significa una cosa, significa precisión. ¿Sí? ¿Usted quiere precisión para arrojar piedras? Necesita una onda. ¿Usted con su brazo no tiene la misma precisión? La onda no solamente da precisión, sino que da ¿qué? Fuerza. Aumenta la fuerza. Multiplica, hace como una palanca para que el impulso de la piedra sea mucho más fuerte. ¿Correcto? Por eso es que la piedra se incrusta en la frente de Goliat. Entonces, ¿dónde vemos la precisión de Dios? Sencillo, hermano. Eso está en el capítulo 11 de Hebreos. Dice, es pues la fe, la certeza. Eso que pasó con Goliat, con la onda, la piedra y la frente de Goliat se llama certeza, precisión quirúrgica. Con Dios, o sea, que le haya caído la piedra en la frente de Goliat, significa que no hay margen de error. Dígale que está al lado, no hay margen de error. ¿Correcto? Y toda esa sincronía de cosas, el haber cogido 5 piedras, el haber ido con cayado, que ya lo miramos hace 8 días, significa en la autoridad pastoril que él tenía. La evidencia de que era un pastor que defendía las ovejas con el poder de Dios. Amén. Las 5 piedras guardadas en el saco pastoril, la onda que significa precisión, que significa fuerza multiplicada, que significa certeza, convicción, como lo que dice el primer versículo del capítulo 11. Todo ese amalgama de cosas es, sin lugar a dudas, la intervención de Dios en la derrota sobre Goliat. Fue la estrategia eficaz, dígale que esté al lado, eficaz, que Dios utilizó a través de David para derrotar a Goliat. Esto no podría haber sido por una invención de David. ¿Correcto? David por su propia fuerza no tenía la capacidad de derrotar a Goliat. Pero Dios en David sí. Dios en David sí. Amén. Entonces, incrusta la piedra en la frente. La piedra quedó clavada en su frente y este cayó de bruces en tierra. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra y lo mató sin tener espada en su mano. Entonces David corrió, se puso sobre el filisteo y tomando la espada de este, la sacó de su vaina y lo mató cortándole la cabeza con ella. ¿Por qué hizo esto David? Algunos dicen que fue con la cortada de la cabeza que murió. Algunos dicen eso. Pero aquí la Biblia nos está diciendo que ya en ese momento estaba muerto. No, aquí lo está diciendo, miren. Dice acá, así venció David al filisteo con una honda y una piedra y lo mató sin tener espada en su mano. Y cuando el tipo cae ya con una lesión de muerte en su cabeza. Correcto. La cabeza, cuando, miren, escuchen esto. Ahorita que en el mundo salvaje, por ejemplo los leones, que son tan territoriales, ellos vienen combatiendo por territorios y por el derecho a aparearse. Pero cuando un león o un grupo de leones se come a otro o a otros, es la muestra de un completo aplastamiento sobre el otro.
de un completo dominio sobre otro. ¿Sabe una cosa? Cuando los leones recurren al canibalismo como señal de victoria, no porque tengan hambre, se lo comen como señal de victoria. Así como cuando José dijo, lo vamos a comer como pan. ¿Sabe qué es lo único que le deja? La cabeza. Para que todo león que pase y vea la cabeza del otro, digan, estos tipos son terribles, con estos tipos no me meto. ¿Me está entendiendo? David para matarlo no necesitó cortarle la cabeza, pero le cortó la cabeza para mostrar como trofeo la absoluta victoria sobre él. Que le da un aplauso al Señor. Amén. Mire, hermano, usted tiene que dejar en evidencia, en el mundo espiritual, tiene que dejar en evidencia su completa victoria. Amén. Usted tiene que, a sus enemigos espirituales, tiene que clavarles la cabeza sobre una estaca. Suena muy crudo, pero es que el mundo espiritual es diferente a lo natural. En lo natural, ¿qué tenemos que hacer con nuestros enemigos? Siempre, ¿hacerlo qué? ¿Hacerlo a nuestros amigos? No, mijita. No, amarlos, papá. Bendecirlos. ¿Me entienden? A todos sus enemigos hombres tienen que bendecirlos. Entre más lo traten a usted, le toca hacer Angelita. Tratarlo mejor a ellos. ¿Qué es lo que significa la otra mejilla? ¿Qué es lo que significa darle más de lo que me van a robar? ¿Me está entendiendo? Él me maldice, yo lo bendigo. El doble de lo que él me maldice. En el mundo natural. Por eso el cristiano debe ser una persona desbordada en amor. Dígale que está al lado, amor. Tiene que ser desbordada en misericordia y compasión. Dígale que está al lado, misericordia y compasión. Pero escuche esto. Pero a nuestros enemigos espirituales, usted tiene todo el derecho de despedazarlos, descuartizarlos y hacerles cuanta cosa quieran. Y si quieren pararle la cabeza a los demonios, háganlo. Dile un aplauso al Señor. Mire, escuche esto, porque es muy importante. Cuando usted se hace famoso en el mundo espiritual, llegan momentos en que usted solamente aparece en el escenario y los demonios tiemblan. Tiene que llegar a ese punto, hermano. Que a cualquier lugar donde usted llega, dice, allí llegó María Eugenia, esa mujer es terrible. ¿Me entiende? ¿Usted quiere eso o no? O quiere que llegue usted a cualquier lugar y los demonios digan, ahí llegó María Eugenia, esa siempre le tenemos el tiro. Medio le hacemos y sale corriendo. Es un ejemplo, no quiero. Yo quiero que ustedes intercesoras lleguen a ese punto, que los demonios les tengan pavor. O usted, hermano, en su casa, que los demonios digan, uy, Eduardo ya se metió a orar, no, esto va a ser terrible. Viene fuego, viene espada, viene bomba, viene todo. Mira lo que producía el Señor. ¿Los demonios se le enfrentaban al Señor? No. Llegaban, a donde el Señor llegaba, corrían espantados, temblaban y decían, ay, Jesús, ¿por qué nos atormentas? Decían. Y el Señor ya había pronunciado palabras. Usted tiene toda la autoridad para llegar a eso. Y escuche esto, cuando usted produce ese efecto en el mundo espiritual, nada se puede oponer ante ustedes. Quiero un aplauso al Señor. Amén. Yo siempre he pensado que la iglesia primitiva ha sido la mejor iglesia que ha existido. Pero la iglesia primitiva tenía una desventaja sobre nosotros. Ella no tenía la compilación de la Biblia. Tenía apenas retacitos. Entonces en el conocimiento del mundo espiritual estaban limitados. Pero escuche esto. Nosotros no solamente tenemos la Biblia como carta de navegación ya compilada, desmenuzada, estudiada, sino que tenemos toda la experiencia espiritual de la iglesia durante siglos.
la experiencia de guerreros de Dios que nos han impartido su testimonio y todo lo que Dios ha hecho en ellos, hermano. Entonces usted escucha a una persona que ya no está con nosotros, que es Gigi Ávila, por ejemplo, y usted aprende la guerra espiritual a través de él. Y yo le digo una cosa, ese era un hombre que donde aparecía los demonios temblaban. En campaña evangelística con Gigi Ávila, los demonios chillaban. Un hombre terrible en el espíritu. Hacia allá quiere llevarnos el Señor, hermano. Amén. Que usted tenga dominio sobre su casa. Que usted tenga su casa como un cuartel. Que tenga su casa como una fortaleza. Que los demonios ni siquiera se le ocurran acercarse. Y si se acercan, siempre que se acerquen van a salir chamuscados. Dile un aplauso al Señor. Amén. ¿Me está comprendiendo? Barrio donde llegue, los demonios tiemblen. Ciudad donde llegue, los demonios tiemblen. Cárcel donde entre, los demonios tiemblen. Campaña de evangelismo, a donde usted vaya, los demonios tiemblen. ¿No? Tiene que convertirse en un guerrero de ese tipo. Ese es el objetivo que tenemos que alcanzar. Y era lo que David entendía, hermano. Era lo que David entendía. Y él necesitó de esa oportunidad para derrotar a Goliat. Y para someter a todo un pueblo llamado los filisteos. Para acabar con la intermitencia. Acabar con la intermitencia. Que hasta ese día había entre israelitas y filisteos. Un tiempo los israelitas dominaban. Otro tanto los filisteos dominaban a Israel. David fue el que se encargó de decir, esto se acaba acá. Hasta aquí fue. Hoy es el tiempo de que Israel sea una nación grande. Hoy comienza la grandeza de Israel. Y Dios proveyó de toda la sabiduría, conocimiento, inteligencia, concepto de nación para David, para levantar esa gran nación. Que con todas las dificultades hasta el día de hoy ha sido provista de la promesa de Dios. ¿O quién puede contra Israel? Yo le pregunto. Todos los días en las mezquitas de Teherán salen los iraníes a declarar la destrucción de Israel, porque ese es su gran deseo. A mí ese cuentico de que el Islam es una religión de paz no es cierto. No es cierto, esa es la apariencia. Esa fue la misma estrategia que utilizaron los musulmanes antes de instaurar un reino de terror de 800 años en Europa. Nosotros somos territorio de paz, religión de paz. Mentiras. Mahoma abrió un camino religioso y espiritual a punta de espada, hermano. Esa es la esencia del Islam. Y yo oro todos los días, hermano, para que Dios saque gente de allí y la convierta a Cristo. Y pasa, hermano. Vaya usted a ver acerca de los avivamientos en Argelia. La cantidad de iglesias cristianas que están abriendo en Argelia, en Libia, en Egipto, porque la gente está entendiendo que ese no es el camino, hermano. Que el camino es el camino de Cristo. Y no me lo estoy inventando yo. Amén. Por allí no es, hermano. Y ellos desean la destrucción de Israel. Ese es su gran objetivo. Pero le digo una cosa, Israel cada día va a ser más grande. Amén. Y Dios defenderá no solamente a su Israel terrenal con toda su fuerza. Dios va a defender a su Israel espiritual. ¿Qué cree que es su Israel espiritual? Su iglesia. Dile un aplauso al Señor. Amén. Él va a levantar a su iglesia, hermano. Entonces lo mató cortándole la cabeza con ella. Después miraremos qué pasó con las otras 4 piedras. Porque esas piedras tienen un objetivo, pero lo miraremos después. Por eso les digo que esto está interesante, pero un poquito extenso. ¿Pero vamos a terminar o no? Amén. Amén. Cuando los filisteos vieron muerto a su héroe, huyeron. Ya después de eso, ¿qué les quedaba? Correcto. Entonces los hombres de Israel y de Judá se levantaron gritando:
y persiguieron a los filisteos hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Cron. Los cadáveres de los filisteos yacían por el camino de Saraín hasta Gat y Ecrón. Cuando los hijos de Israel volvieron de perseguir a los filisteos, le saquearon su campamento. Luego David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su morada. Era el trofeo, la cabeza de Goliat era el trofeo, hermano. Amén. Él trajo la grandeza a Israel a través de esa victoria. Pero esa victoria tenía que estar de la mano de Dios. Mire, escuche esto, hermano, para terminar esta parte. Levanten la mano los que tienen luchas individuales. Luchas individuales. Solo dos, todos los demás no tienen luchas individuales. El secreto está en destruir a Goliat de la mano de Dios. Con la convicción que tenía David. David en ningún momento dudó. El celo de Dios lo consumió. Dígale a la que está al lado, tenga celo de Dios. Amén. Tenga celo de Dios. Dígale a la que está al lado, tenga convicción. Dígale a la que está al lado, tenga fe. Y dígale, hágalo de la mano de Dios. Amén. De la mano de Dios. Escuche esto, hermano. David, contrario a lo que uno pudiera pensar, la situación de haber sido apartado de la casa de su papá, en vez de haber sido algo terrible para David, fue algo que lo benefició. Porque fue el tiempo que él necesitó para estar con quién. Amén. Lo aprovechó para adorarlo. Lo aprovechó para orar. Lo aprovechó para tener intimidad con él. En esas largas jornadas con sus ovejitas. Yo le digo una cosa, usted necesita ser apartado como David. Amén. Y eso le va a requerir en su vida, escuche muy bien esto, le va a requerir en su vida apartarse de muchas cosas. Apartarse de su entorno incluso familiar. Con tal de tener la gloria de Dios, usted va a tener que hacer sacrificios. Apartarse de su entorno social. Apartarse de todo su pasado. Amén. ¿Está entendiendo? Todo eso es lo que es el mundo, hermano.